Cuando eso sucede, los estados pueden acudir a eso que se denominan esquemas transicionales de justicia, que son de, Pirri lo decía de manera sencilla y yo creo que aprehensible. Yo que añadiría eso, evitando una jerga jurídica que me haga incomprensible para muchos de ustedes. Cuando el Estado se confronta con una situación tan cruenta, en donde el porcentaje de víctimas de la población, como en el caso colombiano, por ejemplo en materia de desplazamientos forzados, se aproxima al 10% del total de la población, cuando eso sucede, ese Estado, siguiendo las reglas democráticas que le impone la Constitución, puede acudir a un proceso de negociación, que es como la primera fase, una aproximación con los grupos armados organizados al margen de la ley para hacer una negociación que implique que se depongan las armas, se desmantelen los grupos armados, se desarmen y contribuyan ellos a la reparación integral de las víctimas. Yo extraño un poco ese concepto en el documental de Pirri, o sea, reparación, concepto de reparación lo debemos asumir desde una perspectiva integral y no se agota en la mera indemnización. La indemnización económica es una forma de reparación, pero existen otras varias que coexisten y que no son excluyentes. Les decía yo, han sido muchos años durante los cuales he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con víctimas que han sufrido los rigores de la guerra. Y puedo dar fe de que una gran mayoría de esas víctimas recibirían bien una indemnización del Estado porque su condición socioeconómica se lo reclama. Madres, cabeza de familia, desplazadas por la violencia, por la criminalidad, pues seguramente van a recibir muy bien una indemnización o reparación por vía administrativa que se traduce en una mera indemnización. Pero la mayoría de esas madres lo que quieren es reparación moral, que es aquella reparación que significa, por ejemplo, encontrar a su hijo o hija, a su hermano, a su marido desaparecido, encontrar los restos, identificarlos de manera certera y poder dar, de acuerdo con el rito que su religión o su creencia le imponga, la sepultura que ellos creen. Solo ahí empieza la etapa del duelo, que le va a permitir después de mucho tiempo no olvidar lo que pasó, pero sí tal vez reconstruirlo y exigir como derecho que se le den las explicaciones y se le repare en otros ámbitos, como por ejemplo el simbólico. ¿Qué significa la reparación simbólica, por ejemplo? En toda violación a los derechos humanos, en toda infracción al derecho internacional humanitario, hay responsabilidad del Estado. Porque el Estado tiene dos deberes fundamentales: el deber de garantía, que es evitar que eso pase, y el deber de respeto, que es no caer el mismo Estado a través de sus agentes en las prácticas violatorias de los derechos humanos. Luego, siempre que se produce una violación al derecho internacional de los derechos humanos, que es recurrente en situaciones de conflicto armado, o una infracción al derecho internacional humanitario, por acción o por omisión, el Estado está incumpliendo uno o sus dos deberes: el deber de garantía o el deber de respeto. Cuando se produce la doble situación es mucho más grave, cuando es el Estado el que propicia situaciones violatorias de los derechos humanos, como parece comprobarse ya de manera inequívoca en los mal denominados falsos positivos. Ahí son los agentes del Estado los que están incurriendo en graves violaciones. Cuando se complejiza de tal manera una situación como ha ocurrido en Colombia, es admisible en el ámbito jurídico, repito, en el ámbito jurídico, porque cada uno de ustedes
cada uno de los miembros de sus familias, cada uno de los que está aquí sentado puede tener una perspectiva ética diferente. Desde el punto de vista jurídico, es admisible una negociación con esos grupos armados que pare el conflicto, que evite más derramamiento de sangre, que evite más destrucción, que evite más dolor para víctimas inocentes que no tienen, a la luz del derecho internacional humanitario, el estatus de combatientes. Y esa ha sido una de las contradicciones que ha marcado el proceso de justicia y paz en Colombia, que fue una ley expedida sin que se reunieran los presupuestos básicos de un esquema transicional. Valga decir, no estábamos ni estamos, al menos en mi opinión, en situación de posconflicto, porque solo uno de los actores de los grupos armados organizados al margen de la ley por A, B o C, ese ya es un debate que tendría que requeriría más tiempo, que son los grupos de autodefensa o grupos paramilitares, se incorpora al proceso de manera voluntaria, o sea, queda por fuera otro de los actores armados organizados al margen de la ley, que es la guerrilla. Porque la Ley de Justicia y Paz saca del marco transicional a la posibilidad de reconocer responsabilidad para agentes del Estado en la comisión de delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad. Porque la Ley de Justicia y Paz, en mi criterio, si bien conceptualmente cumple con el requisito de establecer la preponderancia de los derechos de las víctimas, no logra, para efectos de su realización, garantizar esos tres derechos a los que aludía el señor Pirri en su pequeño documental: verdad, justicia y reparación. Pero ¿qué es la verdad, qué es la justicia y qué es la reparación? De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, es una justicia precaria, y hasta ahí jurídicamente se admite. Yo como Estado negocio flexibilizando principios que son esenciales, por ejemplo, al derecho penal, como el de la proporcionalidad de la pena, pero a cambio de algo. Igual hace el victimario. El victimario ya ha tomado tanta fuerza como estructura organizada, estructura armada, que puede sentarse a negociar con el Estado. Y ahí es cuando en el modelo colombiano el Estado lo que le dice a los grupos armados, concretamente a los grupos paramilitares, es: desmovilícese, desármese, cuente toda la verdad de los crímenes cometidos por usted o por la estructura a la que pertenece, entregue todos sus bienes. Dice la ley lícita, posteriormente la Corte Constitucional corregirá eso y dirá no solamente los bienes lícitos, sino también los ilícitos, sino también los lícitos, a efectos de contribuir a la reparación de las víctimas. Pero eso no quiere decir que el Estado no sea el primer responsable de la reparación integral de las víctimas, por lo que anoté anteriormente. Entonces tenemos esquemas transicionales que en principio garantizan una justicia precaria, singular, especial, que se produce en un marco jurídico muy diferente al marco que rige para investigar cualquier otro tipo de delito. Cuando yo investigo como fiscal y luego decido como juez de conocimiento un homicidio cualquiera, el homicidio del señor que en Bogotá iba ebrio y mató a 3 personas, ahí yo me dedico a investigar el hecho para imponer una pena que está preestablecida en cumplimiento del principio de legalidad. Pero cuando yo, como Estado, a través de los órganos competentes, debo investigar estos crímenes que se denominan crímenes de sistema, delitos de lesa humanidad, como los que describió el señor Pirri, ahí ya no me puedo detener en la mera descripción del hecho. Yo tengo que investigar a esa estructura, cómo funcionaba esa estructura criminal, quién la financiaba, por qué actuaban de una u otra manera, cuáles eran sus propósitos, o como diría un tratadista muy importante en estas materias, cuál es, comillas,
el hombre de atrás. ¿Quién determina esos delitos?